La vida de Mateo transcurría con la precisión mecánica de un reloj suizo. Cada mañana, a las 7:15 a.m., su despertador sonaba con ese molesto pitido que había aprendido a odiar pero que nunca cambiaba porque, de alguna manera, se había convertido en parte de su identidad. Estudiante de psicología en la Universidad Central, a los 22 años había desarrollado una rutina tan meticulosa que podría recorrer su día con los ojos vendados. El apartamento que compartía con dos compañeros quedaba a exactamente 43 minutos en metro del campus, un dato que conocía porque había cronometrado el viaje obsesivamente durante su primera semana de clases. 43 minutos si no había retrasos, 45 si el tren se detenía más de lo normal en alguna estación, 52 si había algún incidente técnico que nunca se explicaba del todo. Su ruta era invariable: estación residencial hasta estación central, transbordo a la línea azul, y después 4 paradas hasta universidad. Simple, predecible, reconfortante en su monotonía. Durante estos viajes, Mateo había desarrollado pequeños hábitos que marcaban el paso del tiempo. En el primer tramo leía las noticias en su teléfono, siempre sentado en el tercer asiento desde la puerta del medio si estaba disponible. Durante el transbordo en estación central, compraba un café en el pequeño kiosco de la esquina derecha del andén, siempre el mismo, americano, sin azúcar, con apenas una gota de leche. El señor del kiosco, un hombre mayor con bigote gris y manos manchadas de tinta de periódico, ya ni siquiera le preguntaba qué quería. Al verlo acercarse, simplemente comenzaba a preparar su café habitual. Este pequeño reconocimiento le daba a Mateo una extraña sensación de pertenencia en medio del anonimato urbano del metro. La estación central era el corazón neurálgico del sistema de transporte subterráneo de la ciudad. Construida en los años 70, mantenía esa estética brutalista que había envejecido mal: paredes de concreto manchadas por décadas de humedad, luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente, y ese olor particular que solo los metros tienen, una mezcla de metal, electricidad y humanidad concentrada. Era martes, el 15 de octubre, cuando Mateo vio al gato por primera vez. Estaba esperando el tren de la línea azul en el andén número 3, sosteniendo su café matutino y revisando mentalmente sus tareas del día. Psicología del desarrollo a las 9:00, estadística aplicada a las 11:30, almuerzo, y después el seminario de metodología de la investigación, que tanto lo aburrían pero que necesitaba para graduarse. Fue entonces cuando lo vio. Un gato negro, no completamente negro sino con algunas manchas grises apenas visibles bajo la luz artificial de la estación, estaba sentado cerca del borde del andén, a unos 20 metros de donde Mateo esperaba. No era inusual ver animales callejeros en el metro. De vez en cuando aparecían perros perdidos o gatos buscando refugio del frío, especialmente durante los meses de invierno. Lo que llamó la atención de Mateo no fue la presencia del animal en sí, sino su comportamiento. El gato estaba completamente inmóvil, sentado en una posición casi estatuaria, con la cola enrollada alrededor de sus patas delanteras. No mostraba los comportamientos típicos de un animal callejero, no husmeaba buscando comida, no se sobresaltaba con el ruido de los trenes que pasaban, no parecía preocupado por la multitud de personas que caminaban a su alrededor. Simplemente estaba ahí, como si fuera parte del mobiliario de la estación. Mateo observó al gato durante los 5 minutos que tardó en llegar su tren, fascinado por esa quietud antinatural. Cuando las puertas del vagón se abrieron y la multitud comenzó a moverse, perdió de vista al animal entre el flujo de pasajeros. Durante el resto del viaje hasta la universidad, no pudo quitarse de la mente esa imagen: un gato perfectamente quieto en medio del caos matutino del metro. Esa tarde, en el viaje de regreso, Mateo inconscientemente buscó al gato. Su horario de clases terminaba siempre a las 6:30 p.m., lo que significaba que llegaba a Estación Central exactamente a las 6:47 p.m. para hacer el transbordo de vuelta a casa. Revisó el andén número 3, donde lo había visto en la mañana, pero no había rastro del animal. Por supuesto que no está, se dijo a sí mismo mientras esperaba su tren. Era solo un gato callejero buscando refugio. Ya debe estar en otra parte de la ciudad, pero algo en el fondo de su mente se aferró a esa imagen.
Quizás era la precisión con la que recordaba cada detalle, la posición exacta en la que estaba sentado, la manera en que la luz fluorescente se reflejaba en su pelaje negro, la completa ausencia de movimiento que había observado. Era como si su cerebro de psicólogo en formación hubiera catalogado automáticamente cada elemento de la escena, preparándolo para un análisis posterior que aún no sabía que necesitaría hacer. Durante la cena en su apartamento, mientras sus compañeros de cuarto discutían sobre el partido de fútbol del fin de semana, Mateo se descubrió pensando en el gato. ¿Por qué le había causado tanta impresión? Había visto cientos, quizás miles de animales callejeros en sus años viviendo en la ciudad. ¿Qué tenía este de especial? Esa noche, mientras intentaba concentrarse en sus estudios de estadística, su mente regresaba constantemente a la imagen del gato negro en la estación. Había algo inquietante en su recuerdo, algo que no podía identificar con precisión. Era como tener una palabra en la punta de la lengua, una sensación de que había algo importante que se le escapaba. Se durmió pensando en esos ojos que no recordaba haber visto claramente, pero que de alguna manera sabía que habían estado observándolo. El miércoles por la mañana, Mateo se despertó con una extraña sensación de expectativa. No era ansiedad exactamente, sino más bien una curiosidad que no sabía cómo explicar. Durante su rutina matutina, ducha, desayuno rápido, revisar el teléfono, se sorprendió pensando en si volvería a ver al gato negro. «Ridículo», murmuró mientras se cepillaba los dientes. «Es solo un animal callejero», pero durante todo el trayecto hasta Estación Central, se descubrió buscando gatos negros por las ventanas del vagón, como si pudiera verlo corriendo por los túneles o esperando en alguna de las estaciones intermedias. Llegó a Estación Central a su hora habitual, 8:03 a.m., y caminó hacia el kiosco para comprar su café. El señor del bigote gris ya lo había visto acercarse y estaba preparando su americano habitual. Mientras esperaba, Mateo giró disimuladamente hacia el andén número 3, fingiendo revisar los horarios digitales que ya se sabía de memoria. Y ahí estaba. El gato negro estaba sentado exactamente en el mismo lugar que el día anterior. La misma posición, la misma quietud antinatural. Esta vez, Mateo pudo observarlo con más detenimiento. El animal parecía estar en perfectas condiciones físicas. Su pelaje lucía limpio y brillante, sin las marcas típicas de un gato callejero que hubiera pasado noches a la intemperie. No tenía collar, pero tampoco mostraba signos de desnutrición o abandono. «Su café, joven», le dijo el vendedor, interrumpiendo su observación. «Gracias», respondió Mateo tomando el vaso de papel caliente. «Disculpe, ¿usted ha visto a ese gato negro que está allá? ¿Viene seguido por aquí?» El hombre mayor siguió su mirada hacia el andén número 3. Entrecerró los ojos por un momento, y luego se encogió de hombros. «No veo ningún gato, joven, pero hay tantos animales callejeros por aquí que uno ya ni los nota». «¿Por qué? ¿Lo conoce?» Mateo miró nuevamente hacia donde estaba el gato. Seguía ahí, perfectamente visible desde donde se encontraba. Quizás el ángulo desde el kiosco no era el mejor, o quizás las luces creaban algún punto ciego. No lo conozco, solo curiosidad. Caminó hacia el andén número 3 con su café en la mano, manteniendo al gato en su línea de visión. Esta vez quería verlo más de cerca, tal vez entender qué tenía de particular que había captado tanto su atención. Mientras se acercaba, notó que otros pasajeros pasaban cerca del animal sin prestarle atención, algunos incluso caminando a menos de 1 metro de distancia sin siquiera mirarlo. Cuando estuvo a aproximadamente 5 metros del gato, este giró la cabeza y lo miró directamente. Mateo se detuvo en seco. Los ojos del gato eran de un amarillo intenso, casi dorado, con una calidad de brillo que parecía venir de adentro. No era simplemente el reflejo de las luces de la estación. Había algo en esa mirada que era profundamente perturbador. Era inteligente, demasiado inteligente para ser la mirada de un animal ordinario. Había una evaluación en esos ojos, como si el gato lo estuviera estudiando, catalogando, midiendo. El contacto visual duró apenas unos segundos, pero a Mateo le pareció mucho más tiempo. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del andén subterráneo. Había algo fundamentalmente incorrecto en esa mirada, algo que activó sus instintos más primitivos de supervivencia.
El sonido del tren aproximándose rompió el momento. Mateo parpadeó, y cuando volvió a mirar hacia donde estaba el gato, ya no estaba. Revisó rápidamente los alrededores, pero no había rastro del animal. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Imposible, susurró para sí mismo mientras subía al vagón. Durante todo el viaje hasta la universidad, no pudo dejar de pensar en esos ojos amarillos. Había visto gatos toda su vida, había tenido mascotas cuando era niño, pero nunca había visto una mirada tan humana en un animal. Era perturbador de una manera que no sabía cómo articular. En su clase de psicología del desarrollo, mientras el profesor discutía las etapas cognitivas de Piaget, Mateo se descubrió dibujando ojos de gato en los márgenes de sus notas, círculos amarillos con pupilas verticales que lo miraban desde el papel. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, arrancó la página y la tiró a la basura. Esa tarde, el viaje de regreso a casa lo hizo con una mezcla de anticipación y aprensión. Parte de él quería ver al gato nuevamente, confirmar que había sido real. Otra parte esperaba fervientemente no encontrarlo, porque esos ojos amarillos habían dejado una marca incómoda en su memoria. Llegó a Estación Central a las 6:47 p.m., como siempre. Esta vez no compró café. Caminó directamente al andén número 3. El lugar donde había visto al gato estaba vacío, pero Mateo decidió esperar por un momento, por si acaso. 5 minutos después, mientras revisaba su teléfono, sintió una presencia familiar. Levantó la vista y ahí estaba el gato, en el mismo lugar exacto, en la misma posición. Esta vez, Mateo decidió hacer algo diferente. Sacó su teléfono y abrió la cámara. Si el gato realmente estaba ahí, si no era producto de su imaginación estresada por los estudios, debería poder fotografiarlo. Se acercó un poco más, encuadró la imagen y presionó el botón. El flash se disparó brevemente, y Mateo revisó inmediatamente la foto en su pantalla. Lo que vio lo dejó perplejo. En lugar del gato nítido que había estado observando, la imagen mostraba solo una mancha borrosa de sombras. Era como si el animal se hubiera movido exactamente en el momento en que se disparó el obturador, aunque Mateo estaba seguro de que había permanecido inmóvil. Miró hacia donde estaba el gato y se encontró nuevamente con esos ojos amarillos que lo observaban fijamente. Esta vez, le pareció detectar algo parecido a la diversión en esa mirada, como si el animal hubiera entendido perfectamente lo que había tratado de hacer y encontrara gracioso el resultado. Tomó 3 fotos más en rápida sucesión. Todas salieron borrosas, manchas indistinguibles de negro y gris que no se parecían en nada al animal nítido que tenía frente a él. El sonido del tren interrumpió su frustración. Cuando miró nuevamente hacia el gato para intentar una última foto, ya no estaba ahí. Durante el viaje a casa, Mateo revisó las 4 fotos una y otra vez. No había manera de que fueran producto de un movimiento del gato. Había visto animales moviéndose en fotografías antes, y esto era diferente. Era como si hubiera algo en la naturaleza del animal que resistiera ser capturado en imagen. Esa noche, mientras cenaba con sus compañeros de cuarto, uno de ellos, Carlos, notó que estaba distraído. ¿Todo bien, Mateo? ¿Te ves? No sé, preocupado por algo. Es una tontería, respondió Mateo pinchando distraídamente su pasta con el tenedor. He visto este gato en el metro 2 días seguidos. Mismo lugar, misma hora. Es raro. ¿Raro cómo?, preguntó Andrea, su otra compañera de apartamento que estudiaba veterinaria. Los gatos callejeros suelen establecer territorios. No es inusual que uno encuentre un lugar cómodo y regrese. Es que no es eso, insistió Mateo. Es como si me estuviera esperando. Y cuando trato de fotografiarlo, las imágenes salen borrosas aunque esté completamente quieto. Carlos y Andrea intercambiaron una mirada que Mateo no pasó por alto. Oye, ¿has estado durmiendo bien?, preguntó Carlos con cuidado. Los exámenes parciales están cerca y todos andamos estresados. Duermo bien, respondió Mateo, quizás demasiado defensivamente. No es estrés, es solo extraño. Pero mientras decía eso, una parte de él comenzó a preguntarse si sus amigos no tendrían razón. ¿Era posible que su mente estresada por los estudios estuviera creando patrones donde no los había? ¿Que estuviera viendo cosas que no existían o interpretando comportamientos normales de animal como algo sobrenatural? Esa noche, antes de dormir,
Se propuso observar más objetivamente. Si volvía a ver al gato, trataría de ser más científico en su aproximación. Después de todo, estaba estudiando psicología, sabía sobre sesgos cognitivos, sobre cómo la mente puede jugar trucos, especialmente cuando se está bajo presión. Pero mientras se quedaba dormido, los ojos amarillos del gato lo siguieron hasta sus sueños. El jueves amaneció gris y húmedo, con esa clase de llovizna persistente que convertía la ciudad en una acuarela desdibujada. Mateo despertó con la sensación de no haber descansado realmente, como si hubiera estado caminando en sueños durante toda la noche. Fragmentos de imágenes nocturnas flotaban en los bordes de su memoria, corredores interminables, el sonido de trenes en la distancia, y siempre, observándolo desde las sombras, esos ojos amarillos. Durante el desayuno, intentó convencerse de que había sido solo una pesadilla producto del estrés académico. Los exámenes parciales estaban a solo 2 semanas, y tal vez Carlos tenía razón sobre la presión que estaba sintiendo. Pero mientras bebía su café y revisaba sus notas de la noche anterior, no pudo evitar sentir una extraña anticipación por el viaje matutino. El trayecto hasta Estación Central transcurrió con normalidad. Lluvia golpeando las ventanas del vagón, pasajeros somnolientos revisando sus teléfonos, el hipnótico traqueteo de las ruedas sobre los rieles. Pero cuando se acercó al andén número 3, su corazón comenzó a latir más rápido. El gato estaba ahí. Esta vez, Mateo decidió ser más sistemático en su observación. Compró su café habitual y se posicionó estratégicamente en un lugar desde donde pudiera observar al animal sin ser demasiado obvio. Sacó su cuaderno de notas, como si fuera a estudiar, pero en realidad estaba documentando cada detalle que podía percibir. 8:05 a.m. Gato negro presente en posición habitual. Pelaje seco a pesar de la lluvia exterior. Postura idéntica a días anteriores. El animal parecía completamente ajeno a la humedad que se filtraba desde la entrada de la estación. Mientras otros lugares del andén mostraban charcos pequeños y manchas de agua, el área alrededor del gato permanecía inexplicablemente seca. 8:07 a.m. Otros pasajeros pasan cerca sin reaccionar. Ningún comportamiento típico felino observado: acicalamiento, estiramiento, movimiento de cola. Mateo alzó la vista de su cuaderno y se encontró directamente con la mirada del gato. Esta vez estaba preparado para el impacto de esos ojos amarillos, pero la intensidad seguía siendo desconcertante. No era solo el color lo que los hacía perturbadores, era la calidad de la mirada misma. Había una profundidad ahí que parecía extenderse mucho más allá de lo que debería ser posible en un animal. Mientras mantenían el contacto visual, Mateo sintió algo extraño. Era como si pudiera percibir pensamientos que no eran suyos, fragmentos de emociones que no reconocía, una sensación de antigüedad, de haber visto muchas cosas, de una paciencia que se medía en décadas más que en días. Era absurdo, imposible, pero la impresión fue tan fuerte que le causó un ligero mareo. Parpadeó para romper el contacto y escribió rápidamente en su cuaderno: 8:09 a.m. Contacto visual directo. Sensación subjetiva de comunicación. Nota: verificar síntomas de estrés académico. Cuando volvió a mirar, el gato seguía observándolo, pero ahora había algo diferente en su expresión. Si Mateo no hubiera sabido que era imposible, habría jurado que el animal se veía divertido. El sonido del tren acercándose hizo que Mateo guardara su cuaderno. Mientras esperaba que las puertas se abrieran, mantuvo al gato en su visión periférica. Como los días anteriores, cuando la multitud comenzó a moverse, perdió de vista al animal, pero esta vez, mientras subía al vagón, tuvo la clara sensación de que algo se movía a sus espaldas. Se giró justo a tiempo para ver una sombra negra deslizándose entre las piernas de los pasajeros, moviéndose con una fluidez que desafiaba la física. Los otros viajeros no parecían notarlo, incluso cuando la forma pasaba directamente junto a ellos. Era como si fuera invisible para todos excepto para Mateo. La sombra se detuvo junto a las puertas del vagón, y por un momento, Mateo pudo ver claramente al gato. Esta vez no estaba sentado en posición estática, sino que lo miraba directamente, con la cabeza ligeramente ladeada como si estuviera esperando algo. Las puertas comenzaron a cerrarse. En un impulso que no pudo explicar, Mateo bajó del tren.
Las puertas se cerraron detrás de él con un silbido neumático definitivo, y el tren comenzó a alejarse dejándolo solo en el andén. Su primer pensamiento fue de pánico. Llegaría tarde a clases, rompería su rutina perfectamente calibrada, tendría que esperar 7 minutos hasta el próximo tren. Su segundo pensamiento fue de confusión. ¿Por qué había hecho eso? Miró a su alrededor buscando al gato, pero el andén estaba prácticamente vacío. Los pocos pasajeros rezagados esperaban trenes en otras líneas, y no había rastro del animal negro que lo había llevado a tomar esa decisión impulsiva. «Perfecto», murmuró para sí mismo. «Ahora estoy persiguiendo alucinaciones». Pero mientras esperaba el siguiente tren, no pudo sacudirse la sensación de que había hecho exactamente lo que se suponía que debía hacer. Era una sensación inquietante, como si hubiera sido manipulado sutilmente hacia esa acción, pero al mismo tiempo se sentía correcto de una manera que no sabía cómo explicar. Llegó a la universidad con 15 minutos de retraso, perdiendo los primeros minutos de su clase de estadística aplicada. Mientras se deslizaba silenciosamente hacia un asiento en la parte trasera del aula, el profesor, el doctor Mendoza, le dirigió una mirada reprobatoria, pero continuó con su explicación sobre distribuciones normales. Durante toda la clase, Mateo se descubrió dibujando nuevamente. Esta vez no eran solo ojos, era el gato completo, sentado en su posición habitual del andén. Sus manos se movían casi sin su control consciente, creando líneas que capturaban perfectamente la postura y la presencia del animal. Cuando terminó el dibujo, se sorprendió de lo preciso que era, demasiado preciso. El dibujo mostraba detalles que no recordaba haber observado conscientemente: la forma exacta de las orejas, la distribución de las pocas manchas grises en el pelaje negro, incluso pequeñas cicatrices que apenas había notado. Era como si su subconsciente hubiera estado registrando cada detalle durante sus encuentros, almacenándolos para recrearlos con una precisión fotográfica. Después de clases, en lugar de dirigirse directamente de vuelta al metro, decidió hacer una parada en la biblioteca de la universidad. Si iba a volverse loco persiguiendo gatos fantasma, al menos sería de una manera informada. Buscó información sobre comportamiento felino, sobre gatos en sistemas de transporte urbano, sobre cualquier cosa que pudiera explicar racionalmente lo que había estado experimentando. Lo que encontró fue una mezcla de artículos académicos y folclore urbano que no lo tranquilizó en absoluto. Varios sistemas de metro alrededor del mundo reportaban avistamientos de gatos fantasma, animales que aparecían regularmente en las mismas estaciones, a las mismas horas, pero que nunca podían ser capturados o fotografiados claramente. En Londres, Nueva York, París, siempre había historias similares. Gatos que parecían estar fuera del orden natural, que aparecían y desaparecían sin explicación. Un artículo particularmente inquietante, publicado en una revista de parapsicología que Mateo normalmente habría descartado como pseudociencia, discutía la teoría de que ciertos animales podrían existir en estados de transición entre dimensiones, especialmente en lugares donde muchas personas habían experimentado emociones intensas o traumas. Los sistemas de transporte subterráneo, leía el artículo, con sus historias de suicidios, accidentes y el constante flujo de emociones humanas intensas, podrían crear condiciones propicias para este tipo de manifestaciones. Los gatos, siendo naturalmente sensibles a energías sutiles, podrían ser especialmente susceptibles a quedar atrapados en estos estados intermedios. Mateo cerró la laptop con más fuerza de la necesaria. Estaba siendo ridículo. Era un estudiante de psicología, no de ocultismo. Había explicaciones racionales para todo: estrés, pareidolia, sesgos cognitivos, tal vez incluso un pequeño episodio psicótico inducido por la presión académica. Pero mientras caminaba hacia la estación para el viaje de regreso, no pudo evitar acelerar el paso. Parte de él quería llegar antes de las 6:47 p.m., ver si el gato aparecía fuera de su horario habitual. Si lo hacía, sería evidencia de que era real. Si no aparecía, podría empezar a convencerse de que todo había sido producto de su imaginación estresada. Llegó a Estación Central a las 6:42 p.m. y caminó directamente al andén número 3. El lugar habitual estaba vacío. Mateo esperó, revisando constantemente su reloj. 6:45, 6:46.
6:47. Y ahí estaba. El gato apareció no gradualmente, no caminando desde algún lugar fuera de vista, sino simplemente materializándose en su posición habitual como si hubiera estado ahí todo el tiempo, y Mateo simplemente no lo hubiera notado antes, pero sabía que había estado observando ese lugar exacto, y un segundo antes no había nada ahí. Esta vez, el gato no se limitó a mirarlo. Se levantó de su posición sentada y comenzó a caminar hacia él. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Cada paso del animal era deliberado, calculado, y esos ojos amarillos nunca dejaron los suyos. Cuando el gato estuvo a aproximadamente 2 metros de distancia, se detuvo y se sentó nuevamente, pero esta vez su postura era diferente. Parecía estar esperando algo, evaluando algo. «¿Qué quieres?», susurró Mateo, sintiéndose ridículo por hablar con un gato pero incapaz de contenerse. El animal ladeó la cabeza, y por un momento terrible y maravilloso, Mateo tuvo la certeza absoluta de que había entendido la pregunta. Más que eso, tuvo la impresión de que el gato estaba considerando cómo responder. El sonido del tren aproximándose rompió el momento. Esta vez, Mateo mantuvo sus ojos fijos en el gato, mientras las puertas se abrían y los pasajeros comenzaron a moverse. Vio claramente cómo el animal se levantó, le dirigió una última mirada intensa, y luego se dirigió hacia las sombras al final del andén. Pero en lugar de desaparecer como las veces anteriores, el gato se detuvo justo antes de perderse en la oscuridad y miró hacia atrás. El mensaje era claro: «Sígueme». Mateo se quedó paralizado en las puertas abiertas del tren, sintiendo el peso de una decisión que sabía que cambiaría todo. Podía subir al vagón, volver a casa, convencerse de que había sido producto de su imaginación y continuar con su vida normal, o podía seguir al gato hacia lo desconocido. Las puertas comenzaron a cerrarse. En el último segundo, Mateo dio un paso atrás, quedándose en el andén mientras el tren se alejaba. El gato lo esperaba en las sombras, con esos ojos amarillos brillando como faros en la oscuridad. Mateo pasó una noche terrible. Después de seguir al gato hacia las sombras del andén, había perdido el rastro del animal al llegar a una zona de mantenimiento poco iluminada. Las puertas estaban cerradas, los pasillos vacíos, y no había ninguna explicación lógica de cómo o dónde había desaparecido el gato. Se había quedado ahí durante 20 minutos, sintiéndose como un idiota, hasta que un guardia de seguridad lo encontró y le preguntó qué estaba haciendo en una zona restringida. No había sabido cómo explicar que estaba persiguiendo a un gato que probablemente solo existía en su mente, cada vez más deteriorada. El viernes decidió tomar control de la situación. Si el gato aparecía a una hora específica, si su mente estaba creando patrones donde no lo sabía, la solución era simple: cambiar su rutina. Saldría de casa 30 minutos más tarde, llegaría a Estación Central a una hora completamente diferente y demostraría, tanto al gato como a sí mismo, que todo había sido una coincidencia. Le envió un mensaje de texto a su profesor de primera clase, inventando una cita médica matutina, y ajustó su horario para llegar al campus a las 10:30 a.m. en lugar de las 9:00 a.m. habituales. Era un plan simple, lógico, científico. El viaje matutino se sintió extraño desde el primer momento. Los vagones tenían una energía diferente a las 8:30 a.m., menos multitudes, más turistas y personas mayores, un ritmo más relajado. Mateo se sintió como si estuviera viendo el mundo subterráneo desde una perspectiva completamente nueva. Cuando llegó a Estación Central, caminó conscientemente hacia el andén número 3, preparado para ver el espacio vacío que confirmaría que todo había sido producto de su rutina alterada y su mente sugestionable. El lugar donde había visto al gato durante los últimos 3 días estaba, efectivamente, vacío. Mateo exhaló un suspiro de alivio que no sabía que había estado conteniendo. Por supuesto, murmuró para sí mismo mientras caminaba hacia el kiosco para comprar su café. Simple condicionamiento. Mi cerebro había asociado esa hora específica con ver un gato, así que creaba la alucinación para completar el patrón esperado. Pero mientras esperaba que el señor del bigote gris preparara su café, sintió una presencia familiar a sus espaldas. Un escalofrío recorrió su columna vertebral y supo, con una certeza que lo aterrorizó, lo que encontraría cuando se diera vuelta.
El gato negro estaba ahí, no en su lugar habitual, sino en el andén número 5, exactamente donde Mateo tendría que esperar su tren con el nuevo horario. El animal lo miraba directamente, como si hubiera estado esperándolo. «Su café, joven», dijo el vendedor, pero su voz sonó distante, amortiguada por el rugido de sangre en los oídos de Mateo. Tomó el vaso con manos temblorosas, sin apartar la vista del gato. Era imposible. No había manera de que un animal pudiera haber predicho su cambio de horario, su nueva ruta. Era estadísticamente imposible que fuera una coincidencia, a menos que no fuera un animal ordinario. El pensamiento lo golpeó con la fuerza de una revelación no deseada. Durante días había estado tratando de encontrar explicaciones racionales, de convencerse de que todo tenía una causa lógica. Pero, ¿y si la explicación más simple era también la más aterrorizante? ¿Y si el gato no era normal? ¿Si había algo genuinamente sobrenatural en lo que estaba experimentando? Caminó lentamente hacia el andén número 5, manteniendo al gato en su línea de visión. Esta vez, el animal no mantuvo su postura estática habitual. Mientras Mateo se acercaba, el gato comenzó a caminar en pequeños círculos, como si estuviera agitado o excitado. Sus movimientos eran fluidos pero de alguna manera incorrectos, como si estuviera siguiendo las leyes de una física diferente. Cuando estuvo a unos metros de distancia, el gato se detuvo y lo miró directamente. En esos ojos amarillos, Mateo vio algo que lo heló hasta los huesos. Reconocimiento. No la simple familiaridad de un animal que había visto al mismo humano varias veces, sino un reconocimiento profundo y personal, como si el gato supiera cosas sobre él que él mismo había olvidado. «¿Qué eres?», susurró Mateo, y esta vez no se sintió ridículo haciendo la pregunta. Se sentía necesaria. El gato se sentó y comenzó a mover la cola de una manera que Mateo había visto antes en gatos ordinarios, pero había algo hipnótico en el movimiento. Left, right, con un ritmo que parecía coincidir con los latidos de su corazón. Mientras observaba, tuvo la extraña sensación de que el tiempo se estaba ralentizando. El ruido de la estación, conversaciones de pasajeros, anuncios por altavoz, el rugido distante de trenes, comenzó a desvanecerse hasta convertirse en un zumbido apenas audible. Su visión periférica se difuminó, y solo podía enfocar en el gato y sus ojos dorados que parecían brillar con luz propia. En este estado de trance parcial, Mateo comenzó a percibir cosas que no debería haber podido ver. Líneas de energía corriendo por el suelo de la estación como ríos invisibles. Sombras que se movían independientemente de los objetos que las creaban. Y por todas partes, una red compleja de conexiones que unía cada cosa viviente en la estación con hilos de luz tenue. El gato estaba en el centro de esta red, como un nodo focal que dirigía y canalizaba estas energías invisibles. El sonido del tren acercándose rompió abruptamente el trance. Mateo parpadeó, y la visión extraña desapareció, dejándolo mareado y desorientado. El mundo regresó a su estado normal, ruidoso, concreto, absolutamente ordinario, excepto por el gato, que seguía observándolo con esa mirada demasiado inteligente. Cuando las puertas del tren se abrieron, Mateo subió automáticamente, pero mantuvo sus ojos fijos en el gato hasta el último momento. Justo antes de que las puertas se cerraran, vio al animal levantarse y caminar hacia las sombras, pero esta vez no desapareció completamente. Se quedó en el borde de la visibilidad, como una presencia observante. Durante todo el viaje hasta la universidad, Mateo sintió como si estuviera siendo seguido. No podía ver nada cuando miraba por las ventanas del vagón, pero la sensación persistía. Era como tener a alguien caminando constantemente a sus espaldas, manteniéndose justo fuera del alcance de su visión periférica. Sus clases pasaron en una neblina de distracción, en métodos de investigación. Mientras el profesor explicaba diseños experimentales, Mateo se descubrió dibujando esas líneas de energía que había visto en su visión. En psicología social, durante una discusión sobre percepción grupal, no pudo dejar de pensar en cómo nadie más parecía ver al gato con la misma claridad que él. ¿Por qué él? ¿Qué tenía de especial que lo hacía vulnerable o receptivo a lo que fuera que estaba experimentando? Durante el almuerzo, intentó investigar más en la biblioteca, esta vez buscando información más específica. Encontró referencias a animales psicopompos
En varias tradiciones mitológicas, criaturas que servían como guías entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los gatos, en particular, aparecían frecuentemente en estas historias, especialmente los gatos negros que supuestamente podían ver y moverse entre diferentes planos de existencia. Un texto particularmente inquietante, de un antropólogo que había estudiado creencias urbanas modernas, discutía reportes de gatos guía en sistemas de metro de todo el mundo. Según el autor, estos animales aparecían específicamente para individuos que estaban pasando por momentos de transición vital importante o que tenían alguna forma de sensibilidad psíquica latente. El sujeto típico, leía Mateo con creciente incomodidad, es generalmente joven, intelectualmente curioso, y se encuentra en un periodo de cambio o estrés significativo en su vida. Los avistamientos suelen comenzar como encuentros aparentemente casuales, pero escalan rápidamente en frecuencia e intensidad hasta que el individuo se ve forzado a reconocer la naturaleza no ordinaria de la experiencia. Mateo cerró el libro bruscamente. La descripción era demasiado precisa, demasiado específica a su situación actual. Tenía 22 años. Estaba en su último año de universidad, enfrentando decisiones importantes sobre su futuro, y los encuentros con el gato habían seguido exactamente el patrón descrito en el texto. El viaje de regreso a casa lo hizo en un estado de ansiedad creciente. Había cambiado su horario. Había demostrado que el gato podía aparecer en cualquier momento y lugar dentro de la estación, y ahora tenía evidencia documentada de que su experiencia encajaba en un patrón reconocido de fenómenos paranormales. Llegó a Estación Central exactamente a las 7:17 p.m., media hora más tarde que su horario habitual de regreso. Mientras caminaba hacia el andén para su conexión a casa, mantuvo sus ojos en constante movimiento, buscando la figura familiar del gato negro. Lo encontró en el andén número 1, un lugar donde nunca había estado antes. Esta vez, el animal no estaba sentado en posición estática, estaba paseando de un lado a otro, como si estuviera inquieto o agitado. Cuando vio a Mateo, se detuvo y comenzó a maullar, pero no salía sonido alguno. Mateo pudo ver claramente los movimientos de la boca del gato, la postura típica de un animal vocalizando, pero el maullido era completamente silencioso. Era como ver una película sin sonido, perturbador en su incompletitud. Se acercó lentamente, y el gato dejó de maullar y lo miró directamente. Esta vez, en lugar de la evaluación calculada que había visto antes, había algo parecido a la urgencia en esos ojos amarillos. El animal caminó unos pasos hacia las sombras, se detuvo y miró hacia atrás expectantemente. El mensaje era claro. Había algo que quería mostrarle. Mateo miró su reloj. Su tren llegaría en 6 minutos. Podía subirse, ir a casa, tratar de convencerse de que todo era producto de estrés académico y falta de sueño. O podía seguir al gato y descubrir finalmente qué estaba tratando de comunicarle. La decisión, cuando llegó, fue más fácil de lo que había esperado. La curiosidad, el impulso fundamental que lo había llevado a estudiar psicología, ganó sobre el miedo. Siguió al gato hacia las sombras. Esta vez, el gato no desapareció cuando Mateo lo siguió. En cambio, lo guió a través de pasillos de mantenimiento que no sabía que existían, por escaleras de servicio apenas iluminadas, hasta llegar a una zona de la estación que parecía haber sido abandonada durante décadas. Las paredes estaban cubiertas de azulejos, que una vez habían sido blancos pero ahora mostraban manchas de humedad y descascaramiento. Luces fluorescentes parpadeantes creaban una iluminación intermitente que hacía que las sombras bailaran de manera inquietante. El gato se detuvo frente a lo que parecía ser una oficina administrativa abandonada. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija, Mateo pudo ver pilas de documentos cubiertos de polvo y archivadores oxidados. El animal lo miró expectantemente. Luego empujó la puerta con su hocico hasta abrirla completamente. Mateo dudó en el umbral. Técnicamente, esto era allanamiento. Si lo encontraban ahí, tendría que explicar cómo había llegado a una zona restringida, siguiendo a un gato que posiblemente solo existía en su mente deteriorada. Pero la curiosidad fue más fuerte que la precaución. Entró en la oficina. El lugar era como una cápsula del tiempo de los años 80. Calendarios antiguos colgaban de las paredes
mostrando fechas de hace más de 30 años. Los escritorios estaban cubiertos con formularios a medio llenar, como si los trabajadores hubieran salido para almorzar y nunca hubieran regresado. El aire tenía un olor a papel viejo y humedad que hizo que Mateo estornudara. El gato saltó sobre uno de los escritorios y se sentó directamente sobre un archivo abierto. Cuando Mateo se acercó, pudo ver que era un registro de incidentes y accidentes del sistema de metro, fechado en 1994. Comenzó a leer. Los primeros reportes eran rutinarios: resbalones en escaleras mecánicas, desmayos por calor, pequeños robos. Pero a medida que avanzaba por las páginas, los incidentes se volvían más extraños. Reportes de pasajeros que afirmaban ver figuras sombrías en los túneles. Trabajadores que se negaban a entrar a ciertas secciones de mantenimiento porque sentían presencias hostiles. Múltiples avistamientos de animales que no deberían estar ahí. Gatos negros que aparecían y desaparecían sin explicación. Un reporte en particular capturó su atención. 15 de marzo, 1994. Trabajador de mantenimiento. José Ramírez reporta avistamiento repetido de gato negro en sector 7B. Animal aparece siempre a las 6:45 p.m. en andén de construcción suspendida. Ramírez afirma que el gato lo mira como si supiera algo importante. Intento de captura fallido. Animal desaparece cuando se acercan. Recomendación: evaluación psicológica para Ramírez si los reportes continúan. Mateo sintió un escalofrío. 6:45 p.m. Exactamente 2 minutos antes de la hora en que él había estado viendo al gato. Siguió leyendo, encontrando cada vez más reportes similares. Diferentes trabajadores, diferentes años, pero siempre el mismo gato negro apareciendo a horas específicas. Siempre observando con esa inteligencia perturbadora que él había experimentado. El último reporte del archivo estaba fechado el 23 de septiembre, 1994. Trabajador José Ramírez encontrado inconsciente en sector 7B a las 7:30 p.m. Al recuperar la conciencia, afirma haber seguido al gato hacia otro lugar y perdido varias horas de memoria. Examen médico no revela trauma físico. Ramírez solicita transferencia inmediata a otra estación. Solicitud aprobada. Debajo del reporte oficial, había una nota escrita a mano en tinta descolorida. JR llamó 2 días después de transferencia. Dice que ya no puede usar el metro en absoluto. Afirma que una vez que lo ves realmente, no puedes fingir que es solo un gato. No elaboró. Recomiendo archivo cerrado. Las manos de Mateo temblaron ligeramente mientras pasaba a otro archivador. Este contenía planos arquitectónicos de la estación, algunos tan antiguos que estaban dibujados a mano en papel de lino. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Los planos mostraban secciones de la estación que ya no existían oficialmente, túneles que habían sido sellados, andenes que habían sido abandonados, toda una red subterránea que corría paralela al sistema actual del metro, y en los márgenes de varios planos, alguien había dibujado pequeñas figuras de gatos con tinta roja, siempre marcando las mismas ubicaciones. Un plano particularmente detallado, fechado en 1962, mostraba lo que se etiquetaba como Estación Central, configuración original. Según este documento, había un andén adicional, el número 7, que se extendía más profundo bajo tierra que los andenes actuales. Las notas técnicas indicaban que había sido cerrado por razones de seguridad estructural, pero no daban más detalles. Mateo fotografió cada documento con su teléfono, sintiendo que estaba reuniendo piezas de un rompecabezas que no sabía cómo resolver. El gato observaba cada uno de sus movimientos con esos ojos amarillos intensos, ocasionalmente moviéndose para señalar archivos específicos o saltando sobre documentos particulares para llamar su atención. En el último archivador encontró algo que lo hizo detenerse completamente: un expediente personal de José Ramírez, el trabajador de mantenimiento que había reportado los avistamientos del gato. Incluía una fotografía de identificación del hombre, un tipo mayor, de bigote gris y ojos amables que le resultaban extrañamente familiares. Con creciente incredulidad, Mateo estudió la fotografía más detenidamente. Los rasgos faciales, la forma del bigote, incluso la expresión. Era el vendedor del kiosco, el hombre que le preparaba café todas las mañanas
que afirmaba no ver al gato negro cuando Mateo había preguntado por él, era el mismo José Ramírez que había reportado encuentros idénticos con el mismo animal 30 años antes. Pero ¿cómo era posible? El hombre en la fotografía de identificación se veía exactamente igual que el vendedor actual, no 30 años más viejo, no con las marcas naturales del envejecimiento, sino idéntico. Mateo guardó rápidamente los últimos documentos en su teléfono y se giró hacia el gato, que había estado observando su descubrimiento con lo que solo podía describir como satisfacción. ¿Qué significa todo esto?, le preguntó al animal, y esta vez la pregunta llevaba el peso de una desesperación real. ¿Qué está pasando aquí? El gato se levantó del escritorio y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral y miró hacia atrás, esperando que Mateo lo siguiera nuevamente. Pero esta vez, en lugar de dirigirse hacia las áreas principales de la estación, el gato lo guió más profundo en los túneles de mantenimiento, hacia secciones que no aparecían en ningún plano oficial que Mateo hubiera visto. El aire se volvía más frío y más húmedo a medida que descendían, y había un olor extraño que no podía identificar, algo orgánico, pero no del todo desagradable, como flores marchitas o incienso antiguo. Finalmente llegaron a una puerta de metal pesado marcada con símbolos de advertencia que Mateo no reconoció. La puerta estaba entreabierta, y del otro lado venía un resplandor tenue que no parecía ser eléctrico. El gato se detuvo frente a la puerta y miró hacia atrás expectantemente. Mateo se quedó inmóvil, sintiendo que había llegado a un punto de no retorno. Todo lo que había descubierto, los reportes históricos, la identidad del vendedor, los planos de secciones ocultas, indicaba que estaba al borde de algo que cambiaría fundamentalmente su comprensión de la realidad. Podía darse vuelta, salir de los túneles, volver a su vida normal y tratar de olvidar todo lo que había visto. O podía cruzar esa puerta y descubrir finalmente qué había estado tratando de mostrarle el gato. Respiró profundamente y empujó la puerta. Del otro lado se extendía lo que solo podía describir como un andén fantasma. Era claramente parte del sistema original del metro, pero parecía existir fuera del tiempo. Las luces eran de gas, no eléctricas, y creaban un resplandor dorado que hacía que todo pareciera estar en sepia. El aire era extrañamente claro y limpio, sin el olor a humedad y metal que caracterizaba al resto del sistema subterráneo. Y no estaba vacío. Figuras translúcidas se movían por el andén, hombres en trajes de los años 50, mujeres con vestidos y sombreros de décadas pasadas, niños que corrían entre las piernas de adultos que no los notaban. Todos parecían estar esperando un tren que nunca llegaría. El gato caminó calmadamente entre estas figuras espectrales, que no parecían notarlo ni a él ni a Mateo. Se dirigió hacia el centro del andén y se sentó en la misma posición estática que Mateo había visto tantas veces arriba, pero aquí, en este lugar imposible, parecía completamente apropiado. Mientras observaba a las figuras moviéndose en sus rutinas eternas, Mateo comenzó a entender. Este era el lugar donde quedaban atrapadas las personas que se perdían en los sistemas de tránsito, las almas que no podían encontrar su camino hacia adelante o hacia atrás. Y el gato era el guardián de este lugar, el guía que podía moverse entre mundos, ayudando a algunos a encontrar su camino hacia la luz y advirtiendo a otros sobre los peligros de quedarse atrapados entre dimensiones. Pero ¿por qué lo había elegido a él? ¿Qué se suponía que debía hacer con este conocimiento? Como si hubiera escuchado sus pensamientos, el gato se levantó y comenzó a caminar hacia él, pero a medida que se acercaba, su forma comenzó a cambiar. El pelaje negro se volvió translúcido, los ojos amarillos brillaron con una luz interior, y por un momento, Mateo pudo ver a través del animal hacia algo mucho más antiguo y poderoso. Una voz que no era exactamente una voz, sino más bien un pensamiento que se formó en su mente, habló por primera vez. Has visto, ahora debes elegir. Epílogo. El precio de ver 3 meses después. El doctor Martínez cerró el expediente de Mateo Vázquez con un suspiro que llevaba el peso de décadas de práctica psiquiátrica. En sus 40 años tratando pacientes, había visto de todo: esquizofrenia, episodios psicóticos, delirios elaborados construidos por mentes fracturadas, pero el caso de Mateo lo perturbaba de una manera que no sabía cómo explicar. No era solo la coherencia de su historia,
ni siquiera la evidencia fotográfica que había presentado, documentos que, según los archivos oficiales, no deberían existir. Era la manera en que otros pacientes habían comenzado a llegar a su consulta con relatos similares. Siempre gatos negros, siempre en sistemas de transporte, siempre con esos ojos amarillos que describían con un terror que ninguna alucinación debería poder generar. Mateo había desaparecido hace 2 semanas. Su familia había reportado su ausencia cuando no regresó a casa después de una sesión de terapia. Las cámaras de seguridad del metro lo mostraban entrando a Estación Central a las 6:45 p.m., pero nunca saliendo. Los guardias habían revisado cada túnel, cada oficina abandonada, cada rincón de mantenimiento. No encontraron rastro de él, pero sí encontraron algo más. En una oficina sellada desde 1994, descubrieron pilas de documentos que coincidían exactamente con las fotografías que Mateo había tomado. Archivos sobre José Ramírez, planos de andenes que oficialmente nunca existieron, reportes de avistamientos que se remontaban a los años 60. Los técnicos no sabían cómo explicar que esos documentos estuvieran ahí, perfectamente preservados, cuando esa sección había estado cerrada durante décadas. Y José Ramírez, el vendedor del kiosco, había desaparecido la misma noche que Mateo. El doctor Martínez abrió su laptop y revisó las notas de su último paciente del día, Carmen Delgado, 24 años, estudiante de literatura. Su caso había comenzado exactamente como el de Mateo. Avistamientos de un gato negro en el metro, siempre a la misma hora, siempre con esa mirada demasiado inteligente. Pero Carmen había llegado más lejos en la experiencia antes de buscar ayuda. «Doctor», le había dicho durante su primera sesión, sus manos temblando mientras sostenía una taza de té frío. «He estado en el andén fantasma. He visto a las personas atrapadas. Y he visto a otros como yo, otros que siguieron al gato». Sus descripciones coincidían perturbadoramente con las de Mateo. El mismo lugar imposible, las mismas figuras espectrales, la misma sensación de estar al borde de algo que cambiaría todo para siempre. «Algunos eligen quedarse», había continuado Carmen, sus ojos fijos en un punto más allá de la ventana del consultorio. «Se convierten en parte del lugar, pero otros aprenden a moverse entre mundos. Se convierten en guías, como el gato». El doctor Martínez había intentado explicar sus experiencias como productos de estrés, de sugestión, de alguna forma de histeria colectiva propagada por historias urbanas. Pero cuando Carmen le había mostrado una fotografía del andén fantasma, una imagen que mostraba claramente figuras translúcidas y un resplandor imposible, sus teorías racionales comenzaron a desmoronarse. La fotografía había desaparecido de su archivo esa misma noche. Ahora, sentado en su oficina mientras la ciudad se hundía en la oscuridad nocturna, el doctor Martínez no podía evitar pensar en las palabras finales que Carmen le había dirigido antes de desaparecer ella también. «El gato no elige a cualquiera, doctor. Solo a aquellos que ya pueden ver las grietas en la realidad. Una vez que empiezas a ver, no puedes parar, y eventualmente tienes que decidir en qué lado de las grietas quieres estar». Un sonido en el pasillo lo sobresaltó. Pasos lentos, deliberados, acercándose a su puerta, pero según su agenda, no tenía más pacientes programados para esa noche. La clínica debería estar vacía. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. El doctor Martínez sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Algo en el silencio que siguió era profundamente incorrecto, cargado de una expectativa que lo hizo contener la respiración. Lentamente, se levantó de su escritorio y caminó hacia la puerta. Su mano tembló ligeramente cuando alcanzó la manija. A través del vidrio esmerilado pudo ver una silueta oscura, inmóvil, esperando. Abrió la puerta. No había nadie en el pasillo, pero en el suelo, justo frente a su oficina, había una pequeña tarjeta de papel manila. La levantó con manos que ahora temblaban visiblemente. Era una fotografía de identificación antigua, el tipo que se usaba para empleados del metro en los años 90. La fotografía mostraba a José Ramírez, pero debajo de la imagen, alguien había escrito con tinta roja: «Una vez que lo ves realmente, no puedes fingir que es solo un gato». El doctor Martínez dejó caer la tarjeta como si quemara. Mientras flotaba hacia el suelo, pudo ver que en el reverso había otra imagen.
un dibujo rudimentario de un gato negro con ojos amarillos, y debajo, una dirección: Estación Central, Andén 7. Revisó su reloj: 6:43 p.m. Durante los siguientes minutos, el doctor Martínez se debatió consigo mismo. Era un hombre de ciencia, un profesional de la salud mental con décadas de experiencia tratando con delirios y alucinaciones. Todo lo que había experimentado en las últimas semanas tenía que tener una explicación racional, pero mientras miraba la tarjeta en el suelo, no pudo evitar recordar algo que Carmen había dicho durante su última sesión. El gato no solo observa, doctor, recluta. Y cuando ha decidido que eres lo suficientemente sensible para ver la verdad, no se detiene hasta que tomes una decisión. A las 6:45 p.m. exactas, el doctor Martínez cerró su consultorio y caminó hacia la estación de metro más cercana. Su secretaria encontraría su oficina vacía a la mañana siguiente, con todos sus archivos sobre los casos del gato fantasma, esparcidos por el suelo como si alguien los hubiera revisado apresuradamente. Las cámaras de seguridad del edificio mostrarían al doctor Martínez saliendo a las 6:45 p.m., pero nunca llegaría a su casa. En Estación Central, los trabajadores del turno nocturno comenzaron a reportar avistamientos de un nuevo gato en el andén número 3. Este era diferente al anterior, más grande, con manchas grises en el pelaje negro y ojos que parecían haber visto demasiado, pero lo más perturbador era su comportamiento. A diferencia del gato original, que simplemente observaba, este nuevo felino parecía estar buscando activamente a ciertos pasajeros. Se acercaba a personas específicas, las seguía con la mirada, y ocasionalmente emitía maullidos silenciosos que solo ellos parecían poder escuchar. Los informes indicaban que estos pasajeros seleccionados comenzaban a cambiar sus rutas habituales, llegando a la estación a horas cada vez más tardías, pasando más tiempo en los andenes, siempre buscando algo en las sombras, y gradualmente, uno por uno, comenzaban a desaparecer. El ciclo continuaba. En las profundidades de Estación Central, en el andén que no aparece en ningún mapa oficial, las figuras espectrales habían crecido en número. Entre ellas, observadores atentos podrían distinguir rostros familiares, un joven con expresión perdida que una vez había sido estudiante de psicología, una mujer que sostenía eternamente un libro de literatura que nunca terminaría de leer, un hombre mayor con bata de médico que parecía estar tomando notas invisibles en un expediente que nunca completaría, y moviéndose entre ellos, guiándolos, consolándolos, manteniéndolos anclados en ese espacio imposible entre mundos. Varios gatos negros con ojos amarillos que una vez habían sido humanos, lo suficientemente curiosos para seguir a un animal que sabía secretos que no debían ser conocidos. El metro continuaba funcionando. Los trenes llegaban y partían con precisión mecánica. Los pasajeros seguían sus rutinas diarias, ajenos a las capas de realidad que existían justo más allá de su percepción. Pero de vez en cuando, alguien sensible, alguien en transición, alguien lo suficientemente abierto para ver las grietas en el mundo ordinario, notaría una presencia familiar esperando en el andén, un gato negro, ojos amarillos, una mirada que prometía respuestas a preguntas que no sabían que tenían, y el ciclo comenzaría de nuevo, porque algunas verdades son demasiado grandes para ser contenidas en una sola mente, y algunas guardianes requieren reemplazos cuando el peso del conocimiento se vuelve demasiado pesado para ser soportado solo. En las profundidades de la ciudad, donde la luz nunca llega completamente y las sombras tienen vida propia, el gato espera, y siempre encuentra exactamente a quien está buscando.